Bienvenidos a este podcast Libres. Juan 8:32 dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso estamos aquí para hablar un tema hoy, un tema un poco como candente, y esperemos que sea del agrado de todos y que todos podamos aprender y ser edificados, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Claro, eso es lo que buscamos. Hola. Hola. No me presentaste, mi amor. Aquí está mi esposa. Hola, ¿cómo están? Y ustedes saben, ya me conocen, Juan. Bueno, algunos no me conocen, pero ya ustedes saben que aquí está su hermano, su amigo Juanqui Castañeda, y vamos a hablar hoy de la falsa apologética. Falsa apologética. Suena Sí, suena extraño terrible, porque suena cuando uno feo, escucha apologética uno habla de defensa, pero ¿por qué? O sea, es posible que una defensa pueda ser falsa. Es como extraño. Hay falsa apologética. Sí. Hay apologética verdadera y hay apologética falsa. Interesante esa característica que se le da a la apologética. ¿Y por qué entonces una apologética puede ser falsa? ¿Desde qué punto de vista? Definamos qué es apologética. ¿Listo? O sea, apologética viene de apología, ¿no? Y apología significa defensa. En otras palabras, hacer una apología o practicar la apologética es como el arte, como la disciplina de defender algo. En este caso, en nuestro contexto, sería defender nuestra fe. Ok. Pero hoy en día, yo personalmente, que ando mucho en las redes sociales y en YouTube y todo esto, yo he visto que se han levantado últimamente muchos apologistas que se la pasan peleando con otras personas. Y en redes sociales. En redes sociales peleando, y hay muchas páginas de apologética donde se la pasan peleando con los ateos, con el que no cree en Dios, con otras religiones, con otros dogmas, con otras denominaciones. Y también te hacen hate, porque incluso hasta entras a tu Facebook. Yo tengo mucho hate. Sí. El hate es necesario. Sí. Sí, claro. Los hate a veces dan vistas y dan todo vistas, eso. pero sobre todo que el hate revela lo que hay en el corazón de ese creyente que entró exclusivamente a tu Facebook a opinar. Yo antes pensaba que no existía el hate cristiano, pero sí existe. También contradictoria esa relación cristianismo-hate. Interesante para un próximo tema también. Tenemos una lista de temas por hablar. Gloria a Dios. Aquí estamos ready, activos. Sí. Bueno, entonces yo miro que hay muchos apologistas hoy en día que tienen sus canales, tienen sus páginas, tienen sus blogs, y es solo una peleadera horrible. Con el ateo, con el que piensa diferente, y es como una batalla de quién tiene la razón, quién tiene la verdad, y hay como una especie como de ego intelectual de quién puede demostrar cierta idea, cierta cosa. Y eso no es apologética. Claro. Esa no es la apologética verdadera. Y recordemos que la Biblia sí nos habla de defensa, de hacer defensa de nuestra fe. Quiero citar lo que aparece en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice en la versión Dios habla hoy: sino honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. O sea que el apóstol Pedro está recomendando que debemos estar preparados, es decir, conocer, tener un conocimiento acerca de la fe, acerca de la doctrina, para que en el momento o circunstancia que se nos exija alguna argumentación, poder darla. Quiero incluso leer otras versiones. A mí me encanta leer todas las versiones. Léalas todas. Mira lo que dice la versión de las Américas. Dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón, o sea, una justificación, una argumentación de la esperanza. Habla de la salvación, habla del sacrificio que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Mire que el apóstol Pedro está diciendo: hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener unos buenos argumentos cuando alguien pida precisamente esa justificación de nuestra fe. Pero las cualidades que tenemos que manifestar durante ese proceso de argumentación o defensa es que tenemos que experimentar o mostrar mansedumbre y reverencia. Exactamente. La apologética yo pienso que es importante. A mí me gusta mucho la apologética. Pero como dije al principio, hoy en día se está viendo una falsa apologética, porque eso de estar peleando
con el inconverso, con el ateo, con el que no cree, con otras religiones, con otras denominaciones, con otras creencias, con otros dogmas. Eso no es apologética. Si tú analizas el contexto de lo que dijo Pedro, te vas a dar cuenta de que Pedro está hablando de defender la fe cuando es acusada de algo que no es cierto. En el contexto que Pedro escribió y en que se escribió la mayoría de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, había persecución cristiana. Y esa persecución cristiana a veces se surgía de malos entendidos y de acusaciones falsas que se le hacía a la fe cristiana. Okay. Y entonces Pedro está hablando que hay que estar preparados para defender la fe de esas falsas acusaciones. No está diciendo que tenemos que andar peleando y estar demostrando que tenemos la verdad. Exacto. No tengo que demostrarle a nadie que tengo la verdad. Ni tampoco tengo que estar demostrando la existencia de Dios, que ese es otro cuento. Yo no tengo por qué estar demostrando la existencia de Dios. El que cree bien y el que no cree también, por decirlo de una manera. Porque la Biblia presupone de que Dios existe. En ninguna parte la Biblia intenta demostrar con argumentos que Dios existe. Aunque hay muchos argumentos, el argumento Calán, el argumento teleológico, el argumento moral, e incluso un teólogo medieval como Tomás de Aquino hizo toda una tesis para demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, Dios y la Biblia no nos manda a demostrar su existencia. Claro. Entonces hay personas que tienen una actitud de que ven a una persona y esa persona, una persona creyente, no un cristiano, ve a una persona y la persona declara que es ateo, enseguida toman las armas enseguida en Facebook, y vamos te tengo que demostrar que Dios es real y no, eso no es así. No, y sobre todo que el que trae la convicción de juicio, de justicia, es el Espíritu Santo, el que convence el corazón del hombre. Y si partimos del hecho de la salvación, Dios es el que llama al hombre, Dios es el que busca al hombre. O sea, el hombre no se convence por nuestras palabrerías o nuestra filosofía o nuestro vasto conocimiento teológico, sino más bien es el Espíritu Santo que hace que esas palabras que nosotros presentamos ante ese no creyente haga el efecto en sus corazones, siempre y cuando Dios lo esté llamando para ello. Exactamente, así es. La apologética es importante porque, por ejemplo, yo un día hice un ejercicio en una enseñanza y yo le preguntaba a la iglesia, ¿ustedes por qué son cristianos? ¿Cuál es la razón de que ustedes consideren que el cristianismo es la verdad? Y ninguno me supo responder. Entonces es importante saber responder esas preguntas de quien lo demande. No es que yo voy a andar por la vida buscando con quién pelear para demostrarle que el cristianismo es la verdad. Eso no lo manda la Biblia, ni tampoco demostrar la existencia de Dios. Pero si alguien lo demanda, yo debo saber cómo responderle. Entonces la apologética es importante. Pero la falsa apologética de estar peleando, de estar armando debates, ateo de un lado y cristiano del otro y creyente, vamos a demostrar quién tiene la razón. Eso no es correcto. Esa es una falsa apologética. ¿Cuál es la apologética verdadera y la que dice la Biblia? Vámonos a la apologética clásica, a la de hace de los primeros siglos. Por ejemplo, hay un personaje del siglo II, sí, 165, siglo II. Sí, tú sabes más de eso. 165, año 165, el siglo II. Okay. Bien, a Justino tuvo que enviar unas cartas a los emperadores defendiendo la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en ese entonces a los cristianos se les consideraba como enemigos de la nación, enemigos del imperio. Se les consideraba como sediciosos. Se les consideraba ateos. Imagínate. Ateo, eso parece una incoherencia, una contradicción. Pero obviamente, ¿por qué se le consideraba ateo a los cristianos? Porque no creían en la multitud de dioses que tenían los romanos, que tenían la cultura helénica, grecorromana. O sea, que ellos eran politeístas. Creían en Zeus, en Poseidón, en Afrodita y en Apolos y todos esos dioses. Y los cristianos solo confesaban un solo Dios, que era Cristo. Entonces se les acusaba de ateos. Y la religión era importante para el imperio. Y quien no estaba acorde con la religión se le consideraba enemigo. Además de eso, eran culpados de inmorales. Porque se casaban entre hermanos. Y eran hermanos espirituales. Y se casaban entre hermanos. Y no solo eso, sino que a veces eran acusados de caníbales. Porque cuando ellos se reunían y celebraban la Santa Cena, ellos
sacaban a los invitados y a puerta cerrada celebraban la cena del Señor. Y las personas chismosas, curiosas, decían, yo he escuchado que allá adentro se comen el cuerpo de un tal Cristo y la sangre de un tal Cristo. Esos cristianos son caníbales. Y los cristianos eran acusados de muchas cosas. Este hombre, Justino, y otros apologetas de ese entonces, tenían la misión de defender el cristianismo de estas falsas acusaciones. Esa es la verdadera apologética, no lo que hoy vemos en redes sociales, lo que hacen algunas personas. Por lo menos también en la Biblia encontramos un caso de apologética. Está en el libro de Hechos, capítulo 24. Sí. Estamos en el contexto, está Pablo. Pablo es llevado ante el gobernador Félix. Mira cómo dice el versículo 1. Dice, 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó a Cesarea con algunos de los ancianos y con un abogado. Había un abogado incluso de por medio, que se llamaba Tértulo. Estos se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban de alborotar, lo acusaban de generar controversia en medio del pueblo. Y mire cómo el apóstol Pablo interviene en el versículo 10. Dice, el gobernador le hizo entonces a Pablo señas de que hablara, o sea, de que se defendiera. Sí. Y Pablo dice, con mucho gusto presento mi defensa ante usted, porque sé que usted es juez de esta nación desde hace muchos años. Como usted mismo puede averiguar, hace apenas 12 días llegué a Jerusalén y fue a adorar a Dios. No he alborotado a nadie, no he discutido con nadie, tampoco he entrado al templo ni a las sinagogas con el fin de generar controversia. Es cuando el apóstol Pablo comienza entonces a hablar. A presentar una apología. Una apología, de hablar él de su, y de la fe. Eso es la verdadera apologética. Esa es la verdadera apologética. No estar buscando rivales y estar buscando personas para debatir, para demostrar que tenemos la razón. Yo pienso que detrás de eso hay como un tipo de ego. De demostrar de que somos intelectuales, de que sabemos, que tenemos más conocimiento, de que tenemos la verdad, y siempre hay como esa intención de humillar al otro. Eso no es correcto, eso no es lo que Dios quiere. Y Pedro habla en el contexto de que es cuando alguien lo demanda. En ese entonces era necesario, se presentó la situación, era necesario, y Pablo presenta su defensa, ¿cierto? Claro. Presenta una apología de la fe. Eso es lo que es apologética. Ahora, hay una apologética que es un poco más científica, y yo pienso que para tú defender, por ejemplo, discusión entre evolucionismo y creacionismo, si yo quiero hacer una verdadera defensa bien correcta de un tema científico, yo tengo que tener conocimiento científico. Claro, yo tengo que ser biólogo, físico, para poder defenderlo de una manera correcta. No puedo yo con un conocimiento medio ahí que me dan en un cursito de apologética, en la escuela bíblica, a discutir con una persona que tiene un conocimiento vasto de ciencia, de matemática, de biología, de física. ¿Cómo voy a poder yo ganarle en un debate? O sea, esa no es la idea. O sea, la idea es que nosotros defendamos la fe, que nosotros demostremos que lo que creemos es lógico, es correcto, es algo beneficioso para la humanidad. Pero cuando lo demanden, Pedro lo dice, cuando me lo demanden, si no me lo demandan, yo me quedo calladito, me veo más bonito. Exacto, es que el evangelio no requiere de nuestra fuerza o esfuerzo para que haga el efecto. Dios no necesita ser defendido. Exacto, para que haga el efecto. La simple palabra que hay en el evangelio, el simple mensaje ya de por sí es poderoso. Claro. Para convencer. Exacto. Para convencer. Lo importante, querido Juanqui, es que evitemos esas contiendas. Son horribles, Juanqui. Yo por lo menos cuando entro a Facebook, las pocas veces, porque casi no entro a redes sociales, pero cuando entro a las redes sociales y veo páginas de personas que no son creyentes y colocan alguna fotografía a favor del aborto, a favor de muchísimas cosas que de pronto nosotros como creyentes no creemos, no practicamos, no hace parte de nuestras convicciones o principios. Claro. Y vemos que estos hermanos entran a invadir esas páginas, a escribir, a pelear con ellos. Y, por favor, incluso damos mal testimonio como creyentes. Bienaventurados los mansos. Así es. Porque ellos heredan la tierra. Por eso es que yo digo que eso es una falsa apologética. Claro. Como ya lo dije, la apologética verdadera, la que se hizo en la época clásica, en los primeros siglos. Incluso Ireneo tuvo que defender la fe de las herejías.
de que se levantaban en contra del cristianismo. Esa era la verdadera apologética, no lo que estamos viendo hoy. No necesitamos defender a Dios, no necesitamos probarle a nadie que tenemos la verdad. Fuimos solamente llamados a anunciar la obra de Cristo, nada más. Pero si alguien lo demanda, como dice Pedro, si alguien quiere que me diga, ven acá, pero tú ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué tú crees en eso? Explícame, a ver. Explícame la muerte de Cristo. Explícame que Cristo murió y que resucitó. Explícame eso. Entonces yo debo estar preparado, claro, como dice Pedro. Debo tener un conocimiento intelectual, lógico, porque yo no le puedo decir, bueno, aquí la Biblia dice, pero si yo no creo en la Biblia. Claro. Yo debo demostrarle lógicamente, con argumentos, con inteligencia, que lo que yo creo es sensato, es correcto, está bien, ¿cierto? Claro. Y eso es la verdadera apologética, porque lo demandó. No es que yo estoy con la actitud de pelear, no es que yo tengo que armar, no es que voy a armar un escenario de debate, y voy a armar un evento, claro, y voy a cobrar la entrada. Ateo versus cristiano, ¿quién tiene la verdad? Eso es para ganar dinero, claro, eso claro, es un show. O sea, no edifica. Eso no es apologética. No, y sobre todo que el apóstol Pedro dice con mansedumbre. Y normalmente cuando hay ese tema, hay discusiones, se presenta, la carne se manifiesta, ¿no? Y hay esa contienda, y no es lo ideal, porque es que ahí no hay edificación. No. Ahí no hay edificación, no hay crecimiento, no hay aprendizaje. Y ese es el otro punto. El punto es qué fruto ha dejado esa clase de apologética. ¿Cuál es el fruto? ¿Será que alguien se ha convertido? ¿Será que alguien dice, hombre, sí, esos cristianos son muy inteligentes? No, solo hay una disputa, no hay un diálogo, o sea, no hay un diálogo, no hay bueno, vamos a discutir, vamos a hablar, preséntame tus argumentos, te presento los míos, de pronto llegamos a un consenso. Eso no existe. La idea es pelear y demostrar que yo tengo la razón, y es como un ego intelectual, claro, es como un ego intelectual que se da. Entonces la invitación es a hacer buena apologética. Esa es una falsa apologética. Entonces la invitación es a hacer buena apologética. Yo pienso, la verdadera apologética. Yo pienso que la mejor forma de hacer apologética es con la praxis, es con el ejemplo, es actuando, es mostrando lo que somos, es demostrándole al mundo que lo que nosotros creemos, que nuestra filosofía, que nuestra realidad, ideología, claro, realmente va a aportar un beneficio a la humanidad, a la civilización. Jesús le enseñó a sus discípulos, una luz no se puede esconder. Una casa, ¿cierto?, situada sobre un monte, tampoco se puede esconder. Así alumbre la luz de ustedes sobre todos los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, la mejor forma de hacer apologética es con la práctica. Y esa es la apologética, claro, que hacía la iglesia antigua. La gente veía que ellos eran diferentes. ¿Tú has escuchado acerca del mártir de las Catatumbas? De esa obra. No la leí. Era un soldado romano que se convierte al Señor cuando ve que los cristianos que eran asesinados en el Coliseo romano morían levantando las manos a Dios, morían glorificando a Dios, y él decía, ¿cómo es esto? Claro. ¿Cómo es posible que ellos en plena muerte, de agonía, ellos sigan adorando a su Dios? Y entonces él le interesa esto, va y va a buscar información, y el hombre se convence que esa es la verdad. ¿Cómo hicieron apologética estos hermanos? Con su praxis, con su ejemplo, claro, con su testimonio. Yo te voy a contar para terminar ya un testimonio que me pasó a mí en el trabajo. En cierta ocasión, yo tenía 2 compañeros que eran ateos. Se declaraban abiertamente ateos. Y había otro que era testigo de Jehová. Los 3 siempre discutían. El testigo de Jehová tratando de demostrarle que Dios existía, y ellos eran muy inteligentes y eran mecánicos, y ellos tenían sus conocimientos de física. Y ellos decían, no, esto no es así, esto tal. Y bueno, había una pelea siempre. Siempre había una pelea entre los 3. En cierta ocasión me metieron a mí en la pelea. Y la discusión era, ¿por qué Dios permitió que Satanás tentara y acabara con la humanidad y todo eso? ¿Por qué? Si lo creó perfecto, ¿por qué se torció? Eran unas preguntas muy profundas, claro, muy profundas y muy difíciles de contestar. Y entonces el testigo le decía, sí, por esto y lo otro, y le daban sus razones. Y ellos, eso no es así, que no sé qué. Bueno, Juan, ¿tú qué dices? Y me dijeron a mí, ¿tú qué dices? Y yo le dije, bueno, muchachos, la verdad, no sé. No tengo ni idea. Yo tengo fe de que Dios todo lo hizo por amor y que Él es bueno, pero no tengo ni idea. Y ellos quedaron sorprendidos con mi respuesta. Con tu respuesta. Esperaban de pronto otro argumento, sí, más para. Y ellos se quedaron en silencio, se quedaron callados y me dijeron, hombre, me gusta,
porque eres sincero, eres humilde. Y desde ese entonces me escuchaban más a mí que al testigo de Jehová. Esa es la forma de ser verdadera apologética, con la práctica, demostrando que somos diferentes, demostrando que en nosotros está el amor de Dios. Recuerden que Cristo dijo, si ustedes se aman los unos a otros, de esa manera es que van a demostrar que verdaderamente son mis discípulos. Esa es la verdadera apologética. No estar peleando con el que no cree. Así es, una buena defensa. Entonces, bueno, mis estimados, los esperamos en el próximo podcast y los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Chaito. Chao.